Bueno, hoy me encuentro con la profesora de Administración de Empresas, Gladys Elena Rueda Barrios. Ella nos va a comentar acerca del muestreo probabilístico y su método. Bueno, cuéntanos acerca de en generalidades de las leyes. Bueno, vamos a hablar del muestreo en todos sus tipos, ¿no? Porque hay probabilístico y no probabilístico, ¿sí? Entonces, pero en general, sobre las leyes existen unos tipos, digamos, unas leyes que son la base de la estadística para toda la, digamos, selección de la muestra. Es como la base matemática por la cual luego se construyen los tipos de muestreo. Estas realmente son tres grandes leyes que tienen que ver con la regularidad, con los grandes tamaños o números y con los pequeños números, pero más se refieren a, digamos, a las proporciones entre tamaños de población, tamaños de muestra o de submuestra dentro de estos grupos poblacionales o dentro de esas muestras. En general, eso es como a lo que se refieren las leyes. Bueno, y como cuáles serían los requisitos o las cualidades que se requieren para realizar este método de muestreo. Para cualquier método de muestreo es muy importante que no ocurran errores sistemáticos o errores de muestreo. ¿Como cuáles? Errores sistemáticos es que por la subjetividad de pronto del investigador involucre criterios o variables depende de mi interés personal por la investigación y no sea, digamos, objetiva a la hora de seleccionar los casos que entrarían en la muestra. Por una encuesta mal, digamos, elaborada, dirigida a un grupo de personas que no son la unidad realmente de observación. En los errores del muestreo, entonces, existen errores sistemáticos, ¿sí? Y errores de la muestra, como de la selección de la muestra como tal. Los sistemáticos se refieren más a la unidad de observación, a quien vas a seleccionar, ¿sí? Entonces, a veces no se tiene claro el perfil de quien realmente tiene el dato o la información, y se le aplica el instrumento a la persona no indicada o se tiene el dato de la fuente no indicada, ¿sí? La elaboración técnica del instrumento como tal, también entre más técnico sea, se cruza un poco con ese perfil de a quien se lo apliques, puede que no vaya a entender y entonces hay un problema en quiénes serán los casos de la muestra. Otros errores pueden ser en la objetividad y subjetividad de la selección del caso que pertenece a la muestra. Por ejemplo, no podemos colocar criterios personales, sino que hay que definir unos criterios que sean los correctos o generales que realmente me den la fuente de información con un dato correcto. Y por eso es que existen tipos de muestreo. Entonces, dependiendo del objetivo que yo tenga en mi investigación, aplico el tipo de muestreo. Entonces, ahí es donde viene qué tipos de muestreo hay. Hay muestreo probabilístico y no probabilístico. Y dentro de ellos hay unas subcategorías. Bueno, ¿y cuáles son esas fases o tipos de muestreo? Para mí no son fases, son tipos de muestreo. Entonces, por ejemplo, en el muestreo probabilístico, como la palabra lo dice, tiene la probabilidad de que todos puedan caer dentro de esa muestra que se seleccione. ¿Por qué se aplica el muestreo? Porque sobre todo hay poblaciones que son muy grandes y es necesario obtener una parte de la población por temas de costo, de tiempo. Bueno, ¿y cuáles son esas fases o tipos para la selección de muestreo? Bueno, existen dos tipos de muestreo probabilístico y muestreo no probabilístico. El muestreo probabilístico es aquel que, como lo dice su nombre, tiene todos los casos que están dentro de esa población estadística, tienen la misma probabilidad, digamos, de caer como caso seleccionado para la investigación. Dentro del probabilístico pues está el muestreo probabilístico aleatorio, que es un muestreo prácticamente que se define al azar. De hecho, por ejemplo, las tablas de Excel cuentan con estas formas de elegir aleatoriamente, y el muestreo sistemático, que es a través de una constante que define el investigador, y de acuerdo a esa constante se obtiene el muestreo aleatorio sistemático. Sobre los no probabilísticos, pues existen varios tipos. Está el muestreo por cuotas, el muestreo accidental. Estos básicamente es que se definen algunos criterios. Unos criterios pueden ser de tiempo, de perfil de la unidad de observación, para definir los no probabilísticos. Por cuotas, un ejemplo podría ser en el tema de género, proporcional por hombres, proporcional por mujeres. En el accidental, pues
algunos criterios como en el tema de investigación de mercados, criterios, por ejemplo, en franjas horarias donde la gente compra y necesitan enviar de pronto unos lanzamientos, unas promociones. Entonces se definen algunos criterios como quienes compran de 8 a 10 de la mañana, pero entonces accidental porque podría caer cualquier tipo de perfil. ¿Sí? Entonces estos son básicamente los dos tipos de muestreos. Dentro de ellos también obviamente cae lo que es muestreo estratificado, muestreo conglomerado, que esto dependiendo de los subgrupos que hay dentro de las poblaciones. Entonces hay poblaciones estadísticas que dentro de ellas se dividen en subgrupos, por eso lo de las leyes que hablábamos al inicio. Estos grupos pueden ser por conglomerado o por estratificado, entonces pueden tener un criterio común. En conglomerado puede ser, este criterio común puede ser, por ejemplo, el tipo de carrera. La población estadística son los estudiantes, pero podemos hacer un muestreo por conglomerado porque lo podemos dividir a estudiantes de carrera, entonces estudiantes de medicina, estudiantes de administración, y dentro de ellas se saca una muestra proporcional por cada uno de esos conglomerados. O muestreo estratificado, se definen variables, por ejemplo, como ingresos, por eso aquello de la estratificación, por ejemplo, sociodemográfica, en la parte de ingresos que se dividen en el estrato 1 hasta 6. ¿Sí? Entonces, dependiendo del nivel de ingresos, se estratifica y eso se puede hallar un tipo de muestreo ahí.